Y bueno amigos, estamos aquí listos para un día más reaccionar a contenido relacionado con de alguna manera el Real Madrid, evidentemente. En este caso vamos a hablar un poquito del Negreira Fútbol Club y el tema este que han montado con Nico Williams, que bueno, ya le está dando mucho de qué hablar a muchísima gente. Y ojo porque vamos a escuchar a Gerard Romero, vamos a escuchar algo muy brevemente de Laporta, vamos a escuchar a Carpio del diario Marca y tengo una sensación, también vamos a escuchar a un compañero de de Nico Williams en varias cosas y tengo la sensación de que esto se le está complicando demasiado al Barça y Laporta es que es un mentiroso, pero increíble, de una manera increíble lo que es capaz de mentir este hombre. Por eso les voy a pedir una sola cosita y es que me acompañen hasta el final para que más o menos tengamos una idea de lo que les quiero comentar, porque esto va teniendo varias cositas y vamos a ver lo que le comento sobre este hombre Gerard Romero, porque cuanto menos es llamativo. Así que vamos a empezar. La verdad no me quiero enredar mucho más, pero quiero y me gustaría claramente empezar con esto de Carpio del diario Marca, que hablaba en el canal de Ciro López y dice algo muy interesante. Escuchen esto. Yo lo que no entiendo es cómo el presidente de la Liga de Fútbol Profesional dice que el Barcelona ahora sí está en condiciones de afrontar el fichaje de un futbolista con una cláusula de 57 millones de euros cuando no se ha producido nada, ningún movimiento, ninguna salida. Yo entiendo que a Tebas le interese mucho que el Barcelona tenga un equipo y una plantilla capaz de competir con el Real Madrid. Las normas tienen que ser las mismas para todos los clubes. Y ves que están todos los clubes, casi no pueden hacer ningún fichaje, pero está el presidente de la liga jaleando que un club que no tiene margen para hacer esa operación, haga la operación. Liga le está diciendo al Barcelona, le está mandando el mensaje de estamos dispuestos a volver a mirar como hace 2 años para otro lado con tal de que puedas hacer esta operación. A mí me parece eso muy grave, pero muy grave. Es interesantísimo esto bueno, aquí van a empezar a decir que el diario Marca madridista, que no sé qué, pero es que es absolutamente la realidad. ¿Cómo es posible que la liga, de hecho ayer veía algo de Mr. Seitan que decía que si defendiendo a Tebas, diciendo que si no hacía lo que quería Florentino, lo iban a intentar bajar del poder? Es que me parece increíblemente absurdo y por eso me parece tan importante esto. Claro, todos queremos una liga más competitiva, mm, en general, aunque obviamente yo creo que quiero que el Madrid gane y si el Barça está débil, tiene una posibilidad más grande, más fácil de ganar la liga y centrarse en la Champions, como ha pasado en algunas temporadas. Pero honestamente a mí me parece brillante esto, porque está bien, hay que tener en cuenta algo, la liga mientras más competitiva, más atractiva, etcétera, etcétera, pero no a cualquier precio. Todo el mundo debe tener unas reglas y unas evidentes reglas que nuestro amigo no están dispuestos a cumplir y es una de las cosas que más me llama la atención. Quiero que ahora escuchemos rápidamente a Unai Simón, compañero de Nico Williams en el Athletic Club de Bilbao, y que bueno, también ha hablado un poco, muchachones, sobre el tema de Nico que está generando tantas cosas. Así que bueno, vamos a escuchar esto porque es interesante. Enseguida escuchamos a Laporta y lo de Gerard Romero, que también es llamativo. Bueno, no te voy a mentir. Al final ha sido un mes y medio muy complicado para él. Estar todo el día leyendo noticias sobre él, sobre su persona, sobre cosas que ni él mismo conocía y cosas inventadas, porque el 90% de las cosas eran inventadas. No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, que lo único que ha hecho y la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa y el mejor extremo con la Yamal de la Eurocopa. Al final es el único problema que han tenido. Por lo demás, no se ha merecido nada de esta presión a la que ha sido sometido. 22 años. Yo ya le he dicho, lo único que le dije es que con 22 años te has ganado el respeto del vestuario del Athletic, que es algo increíble, y se ha ganado el respeto del vestuario de la selección española. Es algo que nadie le va a decir nada por la decisión que tome. Es imposible, todos nos alegraremos de la decisión que tome. Y el único consejo que le puedo dar es que después de todo lo que ha vivido, después del año que se ha hecho, que ha sido un año, si no es de perfecto, de matrícula de honor ha sido, que disfrute de las vacaciones. Tiene un mes entero para que disfrute de las vacaciones, que esté con su gente, con sus amigos, con quien sea, y que lo disfrute y que luego venga aquí con las pilas cargadas. Peña. No sé, bueno, muy interesante todo lo que comenta y además que habla de que ha estado sometido, realmente es totalmente cierto lo que ha tenido que aguantar este pobre muchacho, sobre todo por algunos sectores. Yo a día de hoy, yo entiendo que a lo mejor Nico efectivamente tiene mucho interés, muchachos, en querer
vestir de azulgrana, que no me parece ni siquiera una idea tan descabellada. No sé si realmente le apasiona o lo que sea, pero la manera en la que, por ejemplo, Laporta prácticamente le ha soltado la responsabilidad a él, principalmente eso, o sea, ha dicho, no, ya yo he hecho lo que he hecho, que no ha hecho absolutamente nada, ahora la decisión está en manos de Nico Williams. Es evidente que falta mucho mercado, pero a mí me da la sensación de que este mensaje de Unai Simón, de que bueno, ha tenido que estar metido en un mes y medio de mucha presión, no sé, empieza a sonar ya a que este chico tal vez ni siquiera acabe saliendo esta temporada del Athletic Club. Es cuanto menos llamativo todo esto. Y por eso quiero que escuchemos a Laporta y cerramos con lo del señor este, el de las gorritas, porque es llamativo, sobre todo escuchemos esto de Laporta, que habla un poco de lo que puede hacer o no puede hacer el Barça con fichajes. Y también ha hablado Laporta. Ojo a lo que ha dicho, el Barça tiene dinero para afrontar cualquier fichaje importante. Avui el Barça pot fer front a fitxatges de la magnitud que esteu parlant. Laporta avisa que podría hacer frente a fichajes como el de Nico Williams. Hem pogut treballar i avui per avui podem dir que estem en una situació per afrontar qualsevol operació que pensem que hem de fer al mercat. Está convencido. En aquest aspecte està treballant el Deco per tal de, si cal, millorar l'equip que tenim. Y seguro de que no supondrá un riesgo. Això serem molt estrictes. El que no farem aquesta junta directiva és fer algunes operacions que desestabilitzin l'estructura esportiva que tenim. Por eso el presidente del Barça Avui el Barça pot fer front a fitxatges de la magnitud que esteu parlant. saca pecho. Poder fer front a les operacions aquestes? Podem fer-ho i amb garanties. Bueno, podemos hacerlo y con garantías. Llamativo y sobre todo el hecho de que, bueno, si puedes hacer este tipo de operaciones y además afrontarlas con garantías, ¿por qué no has hecho la de Nico Williams? Si es como dice J. Jordi y compañía, de que está loco por venir al Barça, lleva el dinero, tráetelo y después ves cómo lo inscribe. O sea, es que son demasiadas cosas increíbles, pero me llama mucho la atención y sobre todo la parte que dice que no haremos operaciones que comprometan la estabilidad deportiva del Barça, cuando este mismo hombre ha cerrado operaciones como la de Ferran, bueno, no sé si Ferran Torres, Rafinha, estos fichajes, el de Vitor Roque, que me imagino algún día entenderemos por qué el Barça hace este tipo de contrataciones que muchas veces es sin sentido y que son llamativos por los representantes de estos futbolistas. Pero bueno, como les estoy diciendo, aquí el problema lo tienen los del Barça porque realmente se dejan engañar, se dejan ilusionar. Aquí nos han hablado de que iban a fichar a Dani Olmo y que iban a fichar también a Nico Williams, es decir, que iban a venir los dos. Y a día de hoy, que creo que estamos a 25 de julio, no ha llegado absolutamente nadie y falta como un mes y algo para que cierre el mercado y yo creo que el Barça está ahí todavía como con alguna deuda. Vamos a cerrar con lo que les decía de este señor Gerard Romero, que comenta esto, pero me llama la atención este minuto 18, sobre todo por muchas cosas. Escuchémoslo. Si yo cuento algo que nos han dicho, pero que yo no he visto, comprometo mucho a la situación y puedo provocar un serio tsunami. Entonces, prefiero aguantarla. Ahora, me jodería, y todos los gigantes que estáis en este momento viendo el directo, depende cómo acabe la situación, os acordaréis que en la tarde del 24 de julio, a las 8:40, el puto Gorras tenía un input bastante definitivo de hacia dónde podría acabar la telenovela. Pero el puto Gorras se calló porque está muy escarmentado de todo y no quiere liarla más. Ahí está lo que les estaba diciendo. Y bueno, no dice gran cosa, pero no sé, a mí me da la sensación de que de alguna manera está enviando un mensaje derrotista. Incluso en la actitud se le ve.
es ese tipo de mensajes que uno dice, mira, va a pasar algo, no lo puedo decir todavía por X o por Y, pero va a pasar, y me recuerda un poco, si vale la comparación, lo que en su momento sucedió con Kylian Mbappé y el Real Madrid. Ya cuando yo veía este tipo de mensajes, yo dije, no va a venir. Era absolutamente increíble y no sé, para mí me tengo esa sensación. Él está diciendo, según cómo acabe la cosa, yo veo que están pasando los días, veo que no pasa absolutamente nada y honestamente tengo la sensación de que esto está complicado y que una vez más han estado jugando con lo que es el Fútbol Club Barcelona. Es absolutamente increíble, pero yo se los digo honestamente, no creo que cada quien tiene lo que se merece, ellos mismos han llevado a esta situación. Lo cierto es que tanto el mensaje de Unai Simón, en el que tal vez sepa algo, no sabemos todavía, como el mensaje de Gerard Romero y obviamente el discurso de Laporte es populista, como él es él y ha sido durante toda su vida prácticamente o durante sus etapas como presidente. Pero la sensación que tengo es que ya empezaron a mandar esos mensajes. De hecho, ayer se filtró que habían intensificado los contactos para fichar a Dani Olmo. A mí lo que me da la sensación es que esto se echó para atrás o que a lo mejor nunca hubo una gran posibilidad como parecía. Y no lo sé, no lo sé. Vamos a ver si me equivoco. Igual esto queda guardado aquí en YouTube y espero sacarlo más adelante y poder reírnos porque la sensación que tengo es que esto no va a tirar para adelante. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video.